Hoy he vuelto a nacer y abro mis ojos a la luz con el deseo de emprender mi nuevo camino. Hoy estreno mi caminar y en cada paso que doy siento bajo mis pies el frescor de la vida como hierba mojada. Camino embriagada de mi propia fuerza interior y siento como si miles de flores nacieran en mi corazón. La ilusión y la alegría se hacen música en el susurro del viento. Son tantas sensaciones olvidadas que hoy de nuevo revolotean entre mis manos y mis sentidos. Un nuevo corazón late en mí y en cada latido se expande la llama de la libertad. ¡Ay, cómo he anhelado este momento! Me siento tan viva. Una sensación de seguridad traspasa mi mente como un relámpago, agitándome e impulsando mi conciencia hacia un deseo loco de gritar al mundo que lo he conseguido, que he triunfado, he cumplido mi sueño, he llegado a mi meta, he creado mi destino, el que yo misma he elegido para mí. Una nueva vida me abraza y yo me dejo reposar en sus brazos y siento que por fin he llegado a casa. Y en mi casa soy libre, libre para respirar mi propio oxígeno. Hoy, por fin, soy libre, libre sin tormentas, sin ruidos ni silencios. Hoy, por fin, soy libre y acaricio mi vida con la ternura y amor que quiero. Hoy vuelvo a nacer, sí, porque quiero, porque me hago aire y me hago aliento. Y soy libre porque quiero, porque siento, porque vivo, por fin, sin miedo. Hoy extiendo mis alas para volar hasta alcanzar el cielo. Desde este inmenso cielo del presente en el que ahora me encuentro, entre nubes de quietud y equilibrio, vuelvo la mirada atrás, limpia y sin sufrimiento, para contemplar con admiración la inquietante experiencia de mi vida. Hoy estoy preparada para compartir mi historia. La historia de una mujer maltratada, que emprendió un viaje épico, una odisea interior hacia la profundidad de su alma, custodiada por tinieblas y sombras. Un viaje de retos y superación para encontrar la única y verdadera fortaleza invencible contra el enemigo de la violencia, el amor propio. Esta es mi odisea, la odisea de una mujer maltratada. Miradme, ahí estoy, esclavizada a una realidad de dolor e impotencia, intentando manejar el timón de mi vida, navegando por aguas desconocidas, dejándome llevar por el viento y la marea, por la calma y la soledad, esperando que acechen los temidos misterios. Esta historia de maltrato dejó huellas de dolor y miedo, pero también dejó un legado de reto y superación, de fortaleza y confianza, un legado que servirá para construir caminos entre aquellas mujeres que sufren esta misma realidad. Me veo en el espejo de la vida,
como un reflejo del valiente Ulises en la Odisea. Homero nos hizo un gran regalo. Nos mostró la vida de este héroe para que entendiéramos que los peligros externos que nos acechan son señales que nos desvelan nuestros propios peligros internos. En mi particular Odisea, tuve que viajar hacia los enigmas más ocultos de mi interior, y en mi desgarrado vientre engendré la más dura de las batallas, la batalla contra mí misma, contra todo lo que yo creía que era, contra todo lo que se ocultaba en la profundidad de mi ser y que me esclavizaba y condenaba a una vida de humillación y violencia. El camino interior es el más tortuoso y duro de los caminos. Recuperar mi voluntad, enfrentar mi ego y mis emociones más destructivas, resistir a los espejismos y cantos de sirenas, ha sido la única fórmula capaz de liberar mi alma. Miradme, ahí estoy, prisionera de mí misma, intentando manejar el timón de mi vida, navegando por aguas desconocidas, dejándome llevar por el viento y la marea, por la calma y la soledad, esperando que acechen los temidos misterios. Comienza mi odisea. La cuenta atrás se pone en marcha. Pronto, muy pronto, me encontraré conmigo misma y será como volver a nacer. Ulises luchó contra los designios de los dioses, esos seres míticos y poderosos que manejan y manipulan a capricho los destinos de los mortales. Cada vez que la violencia derrumbaba mi frágil y desgastado mundo, sentía con angustia cómo me iba introduciendo en la maraña de mi interior, enredándome en mis propias sombras, hasta quedar atrapada en el oscuro laberinto de la degradación. Mi cuerpo danzaba sin voluntad, en un ritual de abandono y manipulación. En aquella hipnótica danza, imaginaba cómo Poseidón, el dios del mar, urdió la venganza sobre Ulises, enfrentándolo como un muñeco una y otra vez a la cruenta adversidad. Así me sentía yo, como una marioneta en manos de fuerzas invisibles, a las que yo les otorgaba el poder de manejarme y empujar mi espíritu hacia el abismo. Cuando se esclaviza el espíritu, la vida se desvanece y una escarcha gélida paraliza el corazón. La sangre se detiene tras los barrotes del miedo y ya no puedes impedir descender hacia los confines del infierno. Ulises en su Odisea también tuvo que descender hacia su propio infierno, el Hades, para encontrar allí, en lo más oscuro de sí mismo, la luz de su destino. Aquella danza de manipulación y dolor formaba parte de la terrible experiencia de mi vida. Yo no sabía quitarme la venda de los ojos para reconocer la marioneta que había dentro de mí. No podía romper los hilos que aprisionaban mi voluntad. Al igual que Ulises, yo descendí a la fría y húmeda mazmorra del Hades para enfrentarme al enorme desafío de cortar aquellos hilos invisibles que me manejaban. Este fue mi primer paso para encontrar la luz de mi destino.
Después de cada descenso, de cada tormenta interior, de cada gran combate conmigo misma, acababa desfallecida, navegando sin control en aguas de nadie. Y en ese momento de trance, sintiendo todavía la fría y húmeda morada del Hades en los huesos, mi conciencia se abría paso y un tímido impulso de voluntad despertaba entre aquella espesura cenagosa, devolviéndome la fuerza de la mirada. Y en ese estado de aturdimiento y confusión, experimentaba siempre la misma visión. Mis ojos intentaban abrirse, pero un intenso destello dorado me lo impedía. Aquella radiante nebulosa de luz me envolvía y una imagen borrosa y opaca iba perfilándose. Era como una mujer. Tenía enormes alas doradas y me miraba con un rostro que acariciaba. Aquellas caricias me hablaban con ternura y amor, y con ese hermoso lenguaje, la calma se fue acercando a mi vida y lentamente fui emergiendo de la profundidad del abismo. De repente pude reconocerla. Era Atenea, la hija de Zeus, la diosa guerrera de la Odisea. Atenea, la protectora de Ulises. Ella fue quien le ayudó a superar cada una de las dificultades de su camino. Atenea se comunicaba con Ulises a través de sus muchas apariencias, a través de indicios y señales de circunstancias que le eran propicias. Ella era como la divina providencia y ahora venía a mí para protegerme, como lo hizo con Ulises. Cuando descendí a la frialdad de mi propia cárcel para encontrar la luz de mi destino, aquella fuerza dorada siempre acudía a mí, ofreciéndome la visión motivadora de mi futuro, de mi triunfo, de mi gran logro, la libertad. Con un marcado y ceremonioso ritmo espiritual, la visión de mi futuro se iba acercando con claridad a mis ojos, despojados ya de las vendas que me impedían sentir la fuerza de mi voluntad. El ciego Tiresias, el viejo profeta morador del Hades, iba haciéndose presencia gracias a la mediación de Atenea. En una mano portaba la misma luz con la que vaticinó el destino de Ulises, y con la otra mano empujaba su oráculo, un espejo sagrado que guardaba en su reflejo el misterio de mi futuro. La visión de mí misma con alas de libertad inundó mi corazón de confianza. Era tan real. Y con gratitud y determinación deseé fundirme con aquel reflejo. La luz de mi destino ya estaba conmigo y un grito desgarrador de fuerza vital empezaba a crecer en mis entrañas.
una energía desconocida me empujaba de nuevo hacia el timón de mi vida. La fuerza de aquella visión me llenaba de deseo de avanzar. La marea del mar de la oscuridad todavía me tambaleaba, pero seguía sintiendo que Atenea estaba conmigo. Su protección se adivinaba en las diferentes manos, en los diferentes recursos que iban apareciendo en mi camino, en el apoyo de mi propia sabiduría y conocimiento. Nada podía impedir que ascendiera hacia el aire puro, hacia el frescor de la vida, hacia la libertad de ser y respirar mi propio oxígeno. Cada ascenso representaba la superación de una prueba. Yo sabía que tenía que superar muchas más. Mi mundo interior estaba hecho añicos y solo la experiencia de la superación podría recomponerlo. Llegar hasta el timón de mi vida y poner rumbo hacia el amanecer era como volver a sentir la plenitud del amor en mí. En esos instantes fluía por mi cuerpo una corriente de reto y confianza que me dirigía hacia un único y potente pensamiento. Sí puedo elegir mi vida. Mantener la sensación de fortaleza me suponía un esfuerzo titánico. Cuando la debilidad se asomaba a mi corazón, unas nubes oscuras de crueldad se me echaban encima y el mar, monstruoso, quería engullirme. Tinieblas, horribles fantasmas sacudían mi frágil estabilidad y me empujaban, una vez más, a rendirme ante el gigante de la violencia. Otra gran batalla se avecinaba. Un escalofrío de cuchillos se clavaban por toda mi piel. La maraña me iba engullendo. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Qué dolor tan grande! Un enorme ojo se abría paso en mi interior, desgarrándome. Era mi ego, mis creencias más primitivas y destructivas. Yo era nadie.
igual que Ulises cuando se enfrentó al cíclope, al gigante de un solo ojo, al hijo de Poseidón. La visión del cíclope era como la visión de mi propio ego, sin perspectiva, sin dimensión, sin horizonte, primitiva y oscura, con un solo y terrible foco de atención, con un solo pensamiento y una sola voz de horror que se repetía sin parar, torturándome. No valgo para nada. Me lo merezco. Yo soy la culpable. Tiene razón, no sirvo. Es mi culpa. No valgo nada. Me lo merezco. Tiene razón, no sirvo. Me lo merezco. Yo soy la culpable. Es mi culpa. Tiene razón, no sirvo. No valgo nada. Me lo merezco. Me lo merezco. Soy la culpable. Tiene razón, no sirvo. Es mi culpa. Es mi culpa. Me lo merezco. Empapada y retorcida de ego, volví a descender hacia la humedad del Hades. Solamente en la caverna del origen podía hacer frente al más poderoso enemigo de mi interior. Solo allí podía encontrar la forma de enmudecer aquella voz. Solo allí, en la profundidad de mí misma, podía encontrar de nuevo la luz de mi destino. La dura batalla contra mi ego me despojó de las podridas creencias sobre las que había edificado mi mundo, y en medio de aquellos escombros sentí vacío y vértigo. Sabía que me quedaban por afrontar más batallas dolorosas, y la debilidad que me provocaba esta certeza, junto al vacío y la desolación que sentía, me hicieron perder la confianza en mi meta. Cuando Ulises olvidaba el sentido de la misión de su viaje, cuando su ansiado deseo de volver a Ítaca se desvanecía entre los despojos de sus debilidades, Atenea, firme y protectora, le devolvía a la visión de su hogar, al amor de su mujer Penélope y de su hijo Telémaco. Un deslumbrante destello dorado iba acercándose a la debilidad de mi fe, anunciándome la inminente llegada de Atenea. La diosa de la Odisea desplegó sus cálidas alas doradas para devolverme la fuerza perdida, y en esa grandeza iluminada se cobijó mi corazón, recuperando su latido de amor propio. Sentía cómo me abrazaba y cómo me susurraba palabras de ternura, y con aquel amoroso y extraordinario lenguaje fui emergiendo de la caverna de las dudas para encontrarme de nuevo con la luz de mi destino.
Cerré mis ojos para verme desde dentro y allí en el misterio de mi oscuridad volví a escuchar ese ritmo espiritual que fluía en el aire, preludio de la presencia del ciego Tiresias, el anciano conocedor de los destinos de los mortales. El reflejo de mi futuro ya llegaba oculto en el espejo sagrado para unirse conmigo otra vez. La luz de mi destino se acercaba y yo la esperaba con deseo. Aquella mujer, que era yo misma, desplegó sus alas de libertad y yo guardé su reflejo en mi corazón, encendiéndose mi apagada fe. Mis manos querían fundirse con aquella visión, cada vez más clara y verdadera. Otra vez aquella fuerza increíble en mis entrañas me impulsaba hacia el timón de mi vida para volver a poner rumbo hacia mi destino. La subida siempre era incierta, inestable, pero ahí estaban las manos de Atenea. Sus manos eran las manos de todas las personas que estaban a mi lado, apoyándome y ayudándome a conseguirlo. Nada podía impedir que ascendiera hacia el aire puro, hacia el frescor de la vida, hacia la libertad de ser y de respirar mi propio oxígeno. Al igual que Ulises fue dejando sus defectos y debilidades en cada una de las islas por las que iba pasando y a las que lograba sobrevivir, yo fui dejando en cada una de mis batallas ganadas parte de las cadenas que simbolizaban mi condena. Frente al timón de mi vida, con la fuerza de la alegría en el viento, con el arco iris pintado en mi alma, sentía cómo crecía en mi ánimo una semilla de energía vital. En esos instantes fluía por mi cuerpo un torrente de reto y confianza, y la brújula de mi interior me guiaba hacia el norte de mis pensamientos, hacia un primordial convencimiento. Sí puedo elegir mi vida. El terror del maltrato no llama a la puerta, aparece sin más. La violencia volvía a cubrir aquel hermoso amanecer con sus nubes oscuras de crueldad, y el mar enfurecido buscaba engullirme. Aquella furia desmedida contra mí me arrojó a la maraña de mi interior, donde un aterrador monstruo de muchas cabezas me reclamaba para batirme con él. Yo sabía que corría el peligro, igual que Ulises, de morir en cada combate, pero enfrentar mis debilidades era el único camino. Aquel engendro de múltiples cabezas era la hidra, el monstruo que atacó la embarcación de Ulises, comiéndose a su tripulación. Y ahora la terrorífica bestia venía dispuesta a comerme a mí. Con sus afilados, corrosivos e infinitos dientes me mordía por todo el cuerpo. Cada mordisco me iba revelando la naturaleza y la identidad de aquellas cabezas.
La bestia terrible estaba dentro de mí. Eran mis propias emociones las que me mordían y me hacían retener la violencia en mi cuerpo y en mi mente. Las emociones que se engendran en una vida de maltrato. El miedo, la vergüenza, la ira, el asco, la tristeza. Cada una de ellas me iba comiendo las entrañas, día a día, segundo a segundo, hasta destruir por completo mi dignidad. Destrozada y abatida, descendí a la fría cárcel del Hades para limpiarme todo el espeso fango de emociones corrosivas que me esclavizaban. Afronté cada una de ellas. Miedo, vergüenza, ira, asco, tristeza, para poder purificar mi mundo interior. Otra dura batalla, otro largo y escabroso recorrido por mi mundo interior. El eco de mis latidos retumbando en mis oídos, la respiración agitada evidenciaba el desgaste emocional de aquel combate. Una tierra desconocida y fértil esperaba para ser sembrada. A pesar de la dureza de la batalla, no tardé en recuperarme. Mi fuerza estaba cada vez mejor instalada y mis ojos inquietos buscaban en el aire el resplandor y el calor de las alas de Atenea. Sabía que ella acudiría y de nuevo esa certeza fortaleció el camino de mi transformación. El lenguaje del amor y la ternura cada vez ocupaba un lugar más grande en mi corazón y así, entre caricias de fuerza, fui emergiendo de la morada del Hades. Ulises también tuvo que bajar a lo más profundo de sí mismo como ser humano y entrar en lo desconocido, enfrentándose a sus propios miedos para poder mirar con verdad su futuro. Yo estaba cada vez más preparada para mirar mi futuro con la misma verdad de Ulises. Yo estaba preparada para reencontrarme con la luz de mi destino. La música espiritual ya sonaba en mi alma, conocía sus notas, y el recorrido de aquella melodía era el recorrido del ciego Tiresias, porteando su espejo sagrado. Y yo lo esperaba. La vida es un cúmulo de hábitos. Unos te llevan a la tragedia y otros te abren puertas hacia nuevas posibilidades. Mientras se acercaba la visión de mi futuro, yo empezaba a sentir que estaba abriendo esas nuevas posibilidades en mi vida, que estaba más cerca de la desconocida pero anhelada felicidad. Mi reflejo en el espejo me mostró las alas de la libertad y yo alcé los brazos, sabiendo que aquellas cadenas que todavía me esclavizaban pronto se convertirían en esas alas. Me entregué a esa imagen con la fuerza de un vínculo sagrado. La luz de mi destino brillaba en mi corazón. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound, I saved the rain, I saved the rain, like me.
Mi corazón rompió en un grito de superación, y aunque sentía la protección de Atenea cerca, cada vez la necesitaba menos. Cada vez me elevaba hacia el timón de mi vida con más seguridad y confianza. Corría por mi sangre el valor, la fuerza, la pasión, la ilusión, nuevas emociones que ocupaban el lugar de las desterradas de mi mundo. Tenía mucho que hacer, y lo más valioso para mí es que deseaba hacerlo. Con el timón en mis manos, segura de mí misma, mirando al horizonte, la nueva coreografía de mi vida me invitaba a mirar el arco iris. Me elevaba hacia el cielo y me hacía sentir la libertad del viento en mi cuerpo. En esos instantes fluía por todo mi mundo un torrente de reto y confianza, y la brújula de mi interior me guiaba hacia el norte de mis pensamientos, hacia un primordial convencimiento. Sí puedo elegir mi vida. De repente, un silencio fantasmal lo cubrió todo, y una calma siniestra se instaló en mi vida, arrancándome el oxígeno. Confusa y perdida, fui introduciéndome en la maraña de mi interior, donde apenas podía respirar. Una suave lluvia empezó a desplomarse del cielo, creándose un velo de misterio penetrante. Las gotas caían en el impasible y oscuro mar, en cuya profundidad comenzaba a entonarse una dulce y atrayente melodía que tenía un inmenso poder de seducción. Una armonía de voces fue deslizándose sutilmente por mis oídos, envenenándome los sentidos. Yo me entregué por completo al placer de aquellas voces, y en ese estado de total entrega pude reconocerlas. Eran las hermosas sirenas de la Odisea, con su fascinante y cautivador canto. Ulises, en su viaje, presintió que iba a pasar por un lugar en el cual no podría controlar sus debilidades. En ese lugar habitaban las sirenas, unos seres fantásticos que con su canto tenían el poder de provocar el olvido de quién eres y de a dónde vas. Las sirenas mueren si no te atrapan en la belleza de su voz. Por eso no dejarán de cantar para cautivarte, y utilizarán sus seductores colores como si fueran luces de neón en la noche oscura del olvido, para atraerte sin remisión hasta que por fin caigas en sus brazos. No
podía dejar de escuchar ese reclamo. Ven, ven a mí. Ven, ven a mí. Ven. Un gélido presentimiento me traspasó el corazón. Las sirenas ya se acercaban para devorarme. En mi vida de maltrato, las sirenas representaban todo aquello que me hacía olvidar que yo quería alejarme de la violencia. Personificaban los paraísos de alcohol inertes, en los que yo me refugiaba para huir de la realidad, conduciéndome hacia la trampa mortal de la engañosa ausencia de sufrimiento. Aquellas voces me llevaban de la mano hacia espejismos y ensoñaciones en las que yo bailaba con el gigante de la violencia, la danza de la felicidad. Aquellas voces me abrazaban, me acariciaban y me susurraban dulcemente al oído. Va a cambiar. Esta vez es de verdad. Confía en él. Te quiere. Va a cambiar. Esta vez es de verdad. Bebe y perdona. Tómate esto y olvida. No pienses. Va a cambiar. Esta vez es de verdad. Él te quiere. Oh, aquellas palabras eran tan creíbles, tan atrayentes, tan deseadas por mí, que me rendía al irresistible canto de las sirenas. Y en aquella alucinación me fui bailando con la muerte hacia el borde del abismo. Pero Atenea apareció en mi vida para salvarme del olvido de quién era y de a dónde quería ir. Atenea extendió sus alas y un resplandor dorado penetró en el alma de aquellas sirenas, rompiendo el hechizo del espejismo en 1000 pedazos. El irresistible canto de las sirenas se fue transformando ante el desconcierto de mis ojos en un crujido ronco y aterrador, evidenciando la naturaleza monstruosa de aquellos seres. Me quedé mirando cómo iban desapareciendo, retorcidas de inexistencia, vomitando alaridos y perdiéndose en la oscuridad de la nada. Esta última gran batalla me dejó en las puertas de mi metamorfosis y por fin crucé el umbral. Lo crucé.
y sentí como todas las piezas de mi puzzle empezaron a encajar con la claridad de un paisaje recién estrenado por el amanecer. Entendí toda la experiencia de mi vida. Entendí que tuve que recorrer aquel duro camino por mi deshecho mundo interior para poder ganarle la batalla a la violencia. Entendí lo que representaba Atenea y en su rostro pude ver el rostro de todas las personas que me habían ayudado. En sus alas pude reconocer a todas las personas que me abrazaron con ternura y amor. En sus manos pude percibir todas las manos que me ofrecieron refugio y fortaleza. Entendí la complejidad del viaje de Ulises y el gran regalo que nos hizo Homero. Ulises fue un hombre que se hizo héroe del viaje de su vida, para enseñarnos con su ejemplo que todos podemos ser los héroes del viaje de nuestra propia vida. Entendí que había llegado al final de mi viaje y en ese momento de certidumbre comencé a liberarme de las vestiduras del maltrato. Fui despegando de mi cuerpo las cadenas que simbolizaron mi prisión. Y la armadura de dolor que había cubierto mi corazón. Como Ulises, llegué a Ítaca, a casa, despojada de todo lo innecesario, desprendida de todo lo que me había esclavizado a una vida de violencia. En mi interior no quedaba ni rastro de los hilos de marioneta, ni del ego, ni de las emociones destructivas, ni de los engañosos espejismos y cantos de sirenas. Nada, solo un nuevo amanecer. En paz con mi mundo interior, abandoné aquel barco que ya no me pertenecía. Mis pies caminaban sobre una nueva tierra nutrida y fértil, hacia el encuentro con mi sueño, con mi destino. Una profunda y sentida gratitud brotó de mis manos, derramándose infinita sobre la imagen dorada de Atenea. Gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias por ser tan valiente. Gracias por defender mi dignidad. Gracias por luchar para que yo sea libre. Estaba preparada en cuerpo y alma para fundirme con mi reflejo en el espejo sagrado. Las alas de la libertad se desplegaron para recibirme y yo avancé para renacer en ellas, para abrir mis ojos a la luz de un nuevo camino, a la luz de mi nuevo viaje. Frente al espejo, sentí los límites de la duda. ¿Cómo podía traspasarlo? El alma es nuestra mejor guía y yo confié en ella. Cerré mis ojos para no ver los límites y traspasé el cristal.
mientras abría los brazos entre lágrimas de felicidad para fundirme por fin con mi libertad. Sentí el abrazo más grande y puro que jamás me han dado. Y en aquel abrazo a mí misma me convertí en aire llena de amor, en agua llena de amor, en fuego llena de amor, en tierra llena de amor. El sentimiento de amarse a uno mismo es tan hermoso, tan grande, y nos llena tanto la vida. Cuando el amor propio se instaló en mí, ya no quedó espacio para la humillación ni para la violencia. Ahora, en este momento del presente de mi vida, abrazada a mi triunfo, tranquila y confiada, observo cómo voy cerrando los últimos resquicios del pasado. Veo al viejo Tiresias descender con su espejo sagrado hacia su morada del Hades. Veo cómo la marioneta que un día fui se va alejando hasta desaparecer por completo de mi vida, arrastrando tras de sí a todos los esperpentos que simbolizaron la odisea de mi vida de maltrato. Ulises volvió a Ítaca renovado, en paz con su mundo interior. Y fue desde la grandeza de aquella renovación, desde donde pudo enfrentar los peligros externos que amenazaban a su mujer, a su hijo y a su reino. Hoy, afianzada en los pilares de mi autoestima, estoy preparada, como Ulises, para terminar con todas las amenazas de violencia en mi vida. Hoy estoy preparada para la aventura de ser y vivir en libertad.